grande, tanta potencia, tanta cosa. Él no escogió nada de eso, te escogió a ti. Y tú ahí andas sintiéndote como que no vales nada. Ese es un engaño. Tú eres primicia de su creación. Él a ti te dio el dominio, el poder para que tú señorees a todo lo que Él creó. Y lo que Él creó es valioso, es hermoso. No te hizo dueño de cochinadas, de basura. Señorea sobre esta basura. Señorea sobre mi creación. ¡Wow! Su creación es una obra de arte. Nadie, como les dije, puede hacer toda su vida una miserable gotita de agua. No es nada de basura. Su creación es hermosa. Amén. Y a ti te dio la autoridad, el poder para dominarla. Qué privilegiados somos. Qué privilegiados. Entonces, esa es la bendición. Ahí empezó. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios cuando creó al hombre y a la mujer? ¿Los qué? ¿Los maldijo? Los bendijo. Te bendijo. ¿Cómo los bendijo? Dándoles su identidad. Les dijo, tú eres como yo. Y por eso es de que a ti te voy a dar, ahora sí que el poder, para que tú cuides todo lo que hice. Que tú lo domines, que tú tengas la autoridad sobre todo eso. ¿Cuánto amor por nosotros? ¿Cuánto amor que Él nos escogió a nosotros desde un principio? Dios ya te había escogido a ti para dominar toda su creación. Qué hermoso. Pero, ¿qué pasó? Nosotros estamos en su reino, todo eso, pero entró el pecado. ¿Ok? Ese es el plan original que Dios tenía para nosotros. Pero entró el pecado por la desobediencia de Adán y Eva. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito más de nosotros. De quiénes somos en Cristo. ¿Sabes que se dice que el promedio, el ser humano, usa solamente el 10% de su mente, de su inteligencia? Que solamente el 10% de lo que Dios nos dio, usamos de nuestro mente. O sea, que podamos usar todo, dejamos vacío todo un 90%. Para mí, que eso fue desde que Adán y Eva pecaron. Estamos en el 100% usar toda nuestra capacidad intelectual. Éramos personas inteligentísimas. Vete, tenías la mente de Dios. Pero desde que el mundo cayó, ¿qué pasó? Amén. Se fue eso, entonces solamente el 10% ahora el ser humano usa. Ya no la totalidad de su inteligencia. Fuimos creados con la mente de Dios. Dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Dice la palabra de Dios que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si tú quieres tener sabiduría, si tú quieres ser una persona inteligente, busca la palabra. No busques un libro de ciencias, no busques, no sé, cursos. Busca la palabra, porque es una promesa y es comprobado. En la historia se ha comprobado que la gente cuando, en muchos países, cuando conocía de la palabra de Dios, salían muchas innovaciones, muchos inventos. Por ejemplo, la luz se pudo inventar cuando llegó la Biblia, la palabra de Dios, a ese país. Muchas otras innovaciones. Pero mientras que no estaba la palabra de Dios, el país no progresaba, estaba abajo. Y eso se ha comprobado en la historia, lo han dicho. Y eso me pareció tan interesante. Dije, no cabe duda, la palabra de Dios dice la verdad. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si tú quieres ser inteligente, si tú quieres ser sabio para tomar decisiones, ¿sabes qué? La palabra de Dios te hace inteligente. Te hace inteligente. Porque ese es el plan original de Dios. Adán, Dios le permitió, le dio el don
de sojuzgar la tierra, porque él sabía su potencial. Él sabía que no era un tonto, porque él sabía la inteligencia, el potencial que había dentro de él. ¿Tú crees que si Dios hubiera sabido que esta persona era incapaz de hacer eso, le hubiera dado un rol tan importante, un papel tan importante? Él sabía a quién se lo daba. Nos hizo personas inteligentes, sabias, con la sabiduría de Dios. Él, Adán, sin haber ido a la escuela, sin haber tenido nada de conocimiento, él nombró todos los animales que existen y toda la creación. Él les puso nombres. Una persona totalmente inteligente. Y yo pienso que ahora el 90% de que estamos hablando, saben que nosotros fuimos formados para ser seres espirituales. Y lamentablemente, como la gente solamente opera en lo natural, entonces por eso nada más puede usar el 10% de la inteligencia del cerebro. Porque el otro 90% es espiritual. Es tu espíritu, que es esa revelación que la palabra da. Esa revelación. ¿Quién ha tenido una revelación que ha cambiado su vida? Que nunca había aprendido lo natural. En lo natural aprendemos muchas cosas, ¿no? Como la ciencia, no sé, ¿no? Pero hay cosas en lo espiritual que cuando las aprendes tienen el poder de cambiarte tu vida. En cambio, en lo natural, lo que aprendes en lo natural no te cambia tu vida, solamente es conocimiento. ¿Me entienden? Pero lo espiritual es un conocimiento que te cambia, con poder, pues. Esa es la diferencia. Entonces, y como lo dije una vez allá enfrente, también ha sido comprobado cuando tú empiezas a hablar en lenguas angelicales, ¿ok? En lenguas, lo que se conoce como lenguas, ¿sabes qué? Hay partes, ha sido comprobado, hay partes en tu cerebro que empiezan a funcionar, partes que no funcionan en otros lados más que cuando tú hablas en lenguas. Solamente en ese momento esas partes empiezan a funcionar. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que realmente fuimos hechos